¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal para sintonizarnos y ver con nosotros con más salud. Gracias también por el seguimiento que estamos teniendo a través de las redes sociales, del YouTube, del Twitter, del Facebook. Y precisamente, hablando del Facebook, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de un tema que ustedes nos han pedido mucho a través de esta red social. Vamos a hablarles de la fibromialgia. ¿Sabían ustedes que de un 2 a un 6% de la población puede padecer este mal y que la mayoría son mujeres, pero no exclusivo de ellas? Para hablar de este tema va a estar con nosotros Belén Alonso, internista del Hospital Dr. Negrín. Vamos a contar también con la sección de noticias breves en salud con Guzmán Rodríguez, pero antes que nada voy a leerles un escrito que decía Miguel de Unamuno, un conocido escritor español que afirmaba que la envidia era el rasgo de carácter más propio de los españoles y por ello escribió una novela que se llamaba Abel Sánchez. Pero miren, para hablar de este tema lo mejor es empezar con un poema de un poeta muy querido por mí, nunca mejor dicho, porque es mi padre. ¿Qué les parece si con este tema dejamos paso a nuestro siguiente invitado, el psicólogo Alejandro Croisier, con el que vamos a hablar de este complicado tema? Eterno mal del vivir. Crecer proyectaba el necio bajando el listón del otro. No es enano el que no crece, enanismo la envidia. Sonrojado el mentiroso de sus pasiones encubrir, cuánto sufre el criticón, eterno mal del vivir. Quiere calmar sus adentros echando la hiel pa' fuera, cuando le arrastre la lengua, que no se culpe a la tierra. De mi esencia, husmeando en lo hondo, qué paradoja tan grande, busca lo alto en el fondo. La indecencia en la persona no es joya que haga doncella, de las flores del jardín es la rosa la más bella. Bueno, después de oír este maravilloso poema de mi padre, pues está con nosotros el siguiente invitado, Alejandro Croisier, para hablarnos del tema de este poema. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa y a este canal del que cada vez se hace más eco las redes y al que aprecio y admiro, la verdad, por tu trabajo y el de todos tus compañeros. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el poema? Pues me ha parecido un poema brillante por la capacidad que ha tenido tu padre de ver detalles tan importantes que rodea la envidia, ¿no? Porque al leerlo me trajo a la mente algo que es cierto que se hace en la sociedad, ¿no? El minimizar los éxitos a veces de los demás por envidia, ¿no? Claro, entonces esto es una forma de sentirnos bien, ¿no? El minimizar lo que los demás hacen bien, el quitarle valor a los otros. Y esto lo refleja muy bien tu padre cuando dice que crecer proyectaba el necio bajando el listón del otro, ¿no? Esto es justo lo que quiere decir él, ¿no? A veces minimizamos los éxitos, lo que hacen bien los demás, porque nos sentimos bien cuando criticamos, cuando enjuiciamos lo que realmente admiramos. Por eso la envidia tiene una doble cara, tiene otra cara distinta. Precisamente la Real Academia Española dice y define así la envidia. Se entiende por envidia a dos estados o aptitudes comparativas: la tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación del otro, o también el deseo honesto de emular alguna cualidad o algún bien que el otro posee. Pero desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es exactamente la envidia? Pues bueno, yo no sé lo que dirán mis compañeros psicólogos, pero yo entiendo la envidia como la admiración de algo, de alguna cualidad, tanto sea esta física, psíquica o material, de otra persona o de algo que un ser humano desea de otro, pero la clave está en que uno no se siente merecedor de eso, de ese bien del otro, ¿no? Y aquí empieza el problema.
Digamos que el envidioso, yo diría que el envidioso vive en un mundo de carencia y no de abundancia. O sea, que hay un sentimiento de inferioridad. Yo creo que si algo tiene que ver con la envidia es una autoestima baja, porque es, por así decirlo, la crítica de algo que considero que otra persona ha llegado a alcanzar, pero que uno no se cree merecedor o no se cree capaz de alcanzar. Es un poco lo que diría Carl Jung, el oro en la sombra, que es aquello que valoramos y admiramos en los demás, es algo que debemos trabajar nosotros, porque lo podemos desarrollar. Pero el envidioso puede reconocer aquello que admira en el otro y dejar atrás la envidia y amar a aquello que realmente admira en el otro. Porque la envidia es una forma de admiración negativa, ¿no? Hay rasgos de personalidad que pueden hacer que una persona sea pues, más envidiosa que otra. Hombre, si te digo, una autoestima baja nos puede llevar a criticar o a enjuiciar lo que realmente queremos, ¿no? Entonces ahí aparece un poco lo que diría Carl Jung, la sombra de uno mismo. Aquello que enjuiciamos y que criticamos es aquello que realmente deseamos para nosotros, pero no nos atrevemos a dar ese paso para desarrollarlo. Entonces es más fácil zafarnos de nuestra responsabilidad y criticarlo. Bueno, una autoestima baja o quizás también una falta de empatía, ¿no? El no empatizar con el otro. Mira, una autora muy buena es Rhonda Byrne. En su libro El secreto o El poder, habla de enamorarnos de aquellas personas que admiramos para que se nos pegue, para copiar lo que nos gusta de los demás. Y no tanto criticarlo, sino copiar lo bueno para que se me pegue y unirme a aquellas personas que realmente admiro y dejar un poco la crítica. Por tanto, de esta forma incluso casi puedo disminuir ese escalón de inferioridad y sentirme también al mismo nivel y va a desaparecer ese sentimiento que a veces es negativo. Claro, porque mucho más allá de separarnos de los demás, la envidia, lo que hace en el fondo es separarnos de nosotros mismos, ya que no confiamos en potenciar y en desarrollar aquellas cualidades que admiramos en los demás. Por esto es muy importante lo que decía tu padre en el poema, ¿no? Porque habla de esto, precisamente de minimizar lo que nos gusta en los demás. De hecho, mira, el cristianismo habló de la envidia en su día como uno de los pecados capitales que nos lleva a desarrollar otros muchos pecados, como puede ser pues el hacer daño físico, psicológico, incluso hasta muertes, ¿no? El tema de matar al otro en muchos terrenos, ¿no? Ahí tenemos el caso del principio con Caín y Abel. Por supuesto, mira, este es uno de los ejemplos más rotundos, ¿no? La envidia de los propios hermanos, ¿no? Es la historia de Jesucristo, ¿no? Al final nos lleva todo al mismo punto, ¿no? No, y después es característico también que la envidia surge siempre o más frecuente en el entorno más cercano, donde más nos movemos, entre hermanos, entre vecinos, entre colegas de profesión. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es con quien nos vamos a comparar. Nosotros nos comparamos con alguien que ya falleció o de otra generación quizás, pero casi siempre con nuestros iguales, ¿no? Por eso es importante cuando tenemos un deseo, algo a desarrollar, guardarlo para uno mismo. Porque hay algo más patológico aún que la propia envidia, que es el deseo de despertar la envidia en los demás. Interesante. Sí, sí. Es algo, yo creo que aún más patológico que la propia envidia, que es el deseo que algunas personas tenemos de, en algún momento de nuestras vidas, porque no me gusta hablar de los demás, me gusta hablar de uno mismo. Y esto también hay que decirlo a los televidentes, ¿no? Que es tan patológico la envidia como el deseo de despertar envidia en los demás. Por eso hay que ser muy prudente cuando uno habla de lo que desea alcanzar, de lo que desea proyectar, ¿no? Por eso es casi lo contrario, la envidia de la empatía. Claro, justamente, porque... La empatía tú te reconoces y te ves en el otro, mientras que la envidia es lo contrario, no te ves en el otro. Contrario. Por eso es importante resaltar y darnos cuenta de que el ser humano día a día tiene que trabajarse algo para desarrollar lo mejor de uno mismo, que es amarlo todo, amar todo lo que nos gusta, incluso amar las cosas
las dificultades, las cosas que no nos gustan de los demás o las cosas que admiramos en los demás. Eso también se puede amar y darle la vuelta a la envidia es tan fácil como admirar aquello que deseamos, ¿no? Es un viaje interior hacia amarlo todo. Yo es que si no saco el tema del amor no me quedo tranquilo. Claro, porque al final le ponemos apellidos a cosas que no tienen nada que ver. Y el ser humano tiene pues una asignatura pendiente que es admirar, amar y no enjuiciar a lo ajeno, ¿no? Y encima más en una sociedad donde estamos yendo cada vez más al individualismo. Al individualismo y a la competitividad, ¿no? Y tanto tienes, tanto vales. Incluso hasta en la educación, ¿no? Como algunos padres y profesores están empeñados en reforzar. Hay algo mucho más allá que reforzar a una persona, que es que la persona sienta que estamos con ella o con él, ¿no? El empatizar, en amar las cualidades del otro. Y esto es lo contrario a la envidia, y es justo el bálsamo que necesita el envidioso, el sentirse merecedor de desarrollar lo que admira en los demás. Y esta pregunta te va a gustar. ¿Hasta qué punto podemos llegar a fastidiar a otra persona por envidia? Uy, claro, es que el deseo de hacer daño al otro es justo lo que más nos puede causar infelicidad. Y de esto hablaba Bertrand Russell. La envidia es el sentimiento que más sufrimiento puede llevar al ser humano, porque tiene esto, el deseo de infligir daño al otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la envidia puede llegar a hacer que uno critique los éxitos de los demás o que los minimice. Por ejemplo, él no es para tanto, ¿verdad? No es para tanto, esta persona ha tenido éxito en esto, pero el pobrecito o la pobrecita ha sufrido porque su vida es un desastre. Entonces ya nos cuela mejor. Y qué bueno es admirar a alguien. Y no nos sentimos tan mal con nosotros mismos. Claro, claro, pero en el fondo un ego que ataca a otra persona tiene que pasar por caja y tiene que pagar esa factura. Y la factura es la culpa y el sentirse uno separado. Pero qué bello es en el ser humano admirar y reconocer los éxitos de los demás, porque si yo me siento merecedor también de esos éxitos, lo que voy a querer es compartirlo, ¿no? Compartirlo y proyectarlo. Yo es que a mí me encanta andar con gente que le va bien y sentirme parte de ese éxito también, ¿no? Porque no me siento separado del ser humano, de mis amigos, de mis colegas, como tú o como otras personas que les va bien. Y eso es lo bueno, la grandeza del ser humano es compartir aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Pero fíjate que incluso hay gente, justo lo contrario que tú me estás diciendo, es capaz incluso hasta llegar a matar. Sí, sí. Se ha visto muchas veces peleas entre vecinos que han llegado a muerte, entre compañeros, entre padres e hijos incluso, que han llegado a matarse por envidiarse, o lo que tanto hemos oído, ha envidiado la mujer del otro y ha llegado a matar para quedarse con su mujer, por ejemplo. También miles de películas a ese respecto, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, pero estamos mezclando a lo mejor quizás dos temas que tienen que ver, una parte los celos y otra parte la envidia. Los celos le mueve el amor y siempre hablamos de tres individuos, ¿no? Ah, vale. Es decir, son una persona, dos personas, tres personas. Los celos también tienen que ver con la envidia en el sentido de vivir en un mundo de carencia. La persona cree que no es objeto de amor, entonces critica a otro. Hombre, yo lo decía por este caso porque no me ha elegido a mí, ha elegido al otro. Claro, pero los celos, si te fijas, siempre une a tres personas. Pero la envidia no tiene que ver con el amor en este sentido, Vale. y siempre son dos personas. Uno anhela lo que el otro posee o lo que el otro tiene, sea esto una cualidad física, psicológica o material, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir un poco el sentimiento de celos y el sentimiento de envidia. Pero al final sí es cierto que tiene que ver con el mundo de la abundancia y de la carencia. Una cosa que sí me estuve fijando Sí. es que cuando estábamos preparando el tema que nos toca hoy, de la envidia, que no hay como en otras, por ejemplo, como la depresión o como en otras enfermedades psicológicas o psiquiátricas, una relación con algún aspecto biológico, o sea, ni con ningún gen, ni con una estructura determinada del cerebro que esté dando respuesta a esa envidia o porque unos son más envidiosos que otros. Es curioso cómo se queda en ese
espectro de lo psicológico, de los pocos aspectos que se quedan ahí en ese aspecto y no lo biológico. Sin embargo, la envidia es un tema que ha estado siempre en el ser humano y tiene que ver mucho, y no me puedo olvidar de decirlo, tiene que ver mucho en esto el miedo. Cuando uno tiene miedo, el miedo lleva a la envidia, ¿no? O la envidia viene de una raíz de miedo, de sentir que es una amenaza, que el otro tiene y yo no voy a tener. Y sin embargo es absurdo, porque si hay algo que ha hecho el ser humano es compartir los bienes, si no, ¿qué sería de nosotros sin un sistema de la seguridad social como el que tenemos o los descubrimientos científicos? El ser humano debe entender que estamos unidos, queramos o no queramos, y que la separación es algo que tiene que ver con la ilusión. El ser humano está unido, formamos parte de un sistema. El planeta, por así decirlo, es un sistema de seres humanos que estamos unidos, nos guste o no, ya que vemos, por ejemplo, que en noticias o en cosas asombrosas, como por ejemplo el ébola, descubrimos que aquel país perdido, de aquella zona perdida del planeta, al final también está vinculado a esta parte tan lejana del planeta, pero a su vez tan cercana. Por tanto, la envidia no tiene ni pie ni cabeza, porque si hay algo que ha hecho el ser humano es siempre estar unido en sus descubrimientos, en sus hazañas, en la salud, en todo. Debemos reconocer que el ser humano debe transformar la envidia en admiración y en compartir, ¿no? Porque si no... Pues con ese mensaje y con lo que yo te voy a decir ahora son dos formas para no sentir envidia, y es que una buena forma de pensar es tener presente siempre una cosa: estamos en el mundo porque tenemos algo único que aportar. ¿A qué esperan para demostrarlo? ¿Qué te parece? Cierto, a la envidia se le puede dar la vuelta, y ese darle la vuelta es admirar, querer, apreciar, sentirme merecedor de eso que admiro en el otro, y no criticarlo, no enjuiciarlo, ser honesto con uno mismo, no separarse de los deseos de uno y decir, oye, pues mira, esto que tanto he envidiado en el otro, al final reconozco que en el fondo me gusta, claro. Y por eso lo critico un poco, ¿no? Pero si me siento parte del éxito del otro y me siento que yo puedo desarrollar esa cualidad, es como cuando vamos por la calle y apreciamos una música o apreciamos la belleza de alguien. Y de ahí nace algo muy importante, que es el deseo y el sentimiento de que yo también puedo hacer esto que veo y que admiro fuera, ¿no? Y es un poco lo que nos mostraba tu padre en este maravilloso poema que se llama Eterno mal del vivir, ¿no? Porque es cierto. Y he tenido la oportunidad de hablar con tu padre y fuera del plató y bueno, y me ha hecho ver que realmente la envidia es una enfermedad del ser humano y que está en todas partes, ¿no? Pero yo apuesto a que detrás de la envidia hay un gran aprendizaje. Sí. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, te esperamos en otro programa, como siempre. Ha sido un placer venir, ya sabes que me encanta venir y visitarte y comprobar cómo este programa, Con Más Salud, cada vez es algo que se proyecta hacia un mayor éxito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo lo dejo a ustedes ahora con la siguiente sección, la sección de noticias breves de salud con Guzmán Rodríguez. El wearable es un calcetín que combate una de las posibles consecuencias de la diabetes, la neuropatía de los pies, que puede provocar graves consecuencias en estas extremidades. Según la OMS, en el mundo hay cerca de 350 millones de personas con diabetes. La neuropatía de los pies es una de las consecuencias de esta enfermedad, que si se combina con la reducción del flujo sanguíneo, incrementa el riesgo de que se produzcan úlceras en los pies, que podrían, en los casos más graves, conllevar incluso la amputación. Ahora, los investigadores del Instituto Fraunhofer para la investigación de silicatos en Wolfsburg y el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados en Erlangen, Alemania, han creado un sistema de monitorización a presión que permite al usuario saber cuándo debe cambiar de posición, tomar un descanso o continuar caminando. El calcetín tiene acoplados 40 sensores elásticos que combinan sus datos para crear un mapa de las fuerzas de presión aplicadas a los pies. Están hechos de película de silicona con electrodos flexibles
que permiten la conexión eléctrica. El sistema de medición aún es algo aparatoso, unido al calcetín, pero los investigadores están trabajando en miniaturizarlo y hacerlo desmontable. No es el primer calcetín que intenta combatir el pie diabético. Antes, la Universidad de Arizona ya había realizado unos parecidos. También se han creado suelas de zapatos inteligentes, que miden la presión en la parte inferior del pie. Pero el nuevo dispositivo cubre un área significativamente mayor, incluyendo el tobillo y la parte superior del pie. Gracias a los avances en el diagnóstico y el tratamiento de problemas cardiovasculares, el número de personas que sobrevive a un ataque al corazón es cada vez más alto. La vuelta al trabajo, a la rutina, se realiza en pocas semanas, pero ¿qué pasa con las relaciones sexuales? A pesar de que las directrices internacionales de cardiología avalan que en una semana o dos se puede volver a tener sexo sin peligro alguno, no son pocas las personas que por miedo no se atreven a retomar la práctica del sexo con su pareja. Un reciente estudio dirigido por la Universidad de Yale en Estados Unidos y coordinado por el cardiólogo español del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Héctor Bueno, ha investigado las características de las mujeres jóvenes que han sufrido un infarto y cómo éste afecta a su vida en comparación con los hombres de la misma edad. El estudio contó con la participación de 3.500 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años con infarto de miocardio. Los resultados demostraron que limitar de alguna forma la actividad sexual de los infartados es completamente erróneo, ya que, como promedio y en general, el esfuerzo metabólico que requiere el acto sexual no es mucho mayor que el que requiere subir 2 pisos por las escaleras, por ejemplo. Eliminar o reducir las prácticas sexuales tras un infarto solo sería indicado en caso de infartos complicados, en los casos en los que los pacientes sigan teniendo síntomas tras haber sufrido el infarto de miocardio. Así, el estudio reveló que más del 90% de los pacientes españoles tenían una vida sexual activa antes de padecer el infarto, por lo que mantener una actividad sexual satisfactoria es un factor esencial en la recuperación del paciente, explica Bueno, coautor del estudio publicado en la revista Circulation. Los componentes antioxidantes y antiinflamatorios de los frutos secos y el aceite de oliva los convierten en excelentes aliados contra el deterioro cognitivo, que puede conducir a la demencia o al Alzheimer, según se desprende de un reciente estudio español publicado en la revista JAMA Internal Medicine. El estudio, derivado del ensayo Predimed, Prevención con Dieta Mediterránea, contó con la participación de 447 voluntarios sanos a nivel cognitivo, tanto hombres como mujeres, pero con alto riesgo cardiovascular y con una media de 67 años de edad. La investigación se prolongó durante 4 años y los participantes siguieron 3 tipos de dieta: una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, una dieta mediterránea con un extra de frutos secos y una dieta control baja en grasa. Al mismo tiempo, durante los 4 años de seguimiento, se realizaron evaluaciones de la función cognitiva de los voluntarios, tanto al inicio como al final del estudio. Los resultados revelaron que las personas que seguían la dieta con aceite de oliva virgen extra o frutos secos tenían una mejor función cognitiva que las personas que tuvieron que seguir la dieta de control o baja en grasa, sin importar el sexo o la edad. Concretamente, la dieta de frutos secos fue la más idónea para mejorar la memoria, y la dieta de aceite de oliva mejoró la función ejecutiva de los participantes. Estas conclusiones avalan estudios anteriores que sugerían que los hábitos alimenticios y la función cognitiva estaban estrechamente relacionadas con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Así, alimentos ricos en antioxidantes proporcionarían protección contra ellas, previniendo el estrés oxidativo. Estos efectos beneficiosos de la dieta mediterránea son probablemente debidos a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios y antioxidantes que proporciona, explica Emily Ross, coordinador del estudio. Está con nosotros Belén Alonso, internista del Hospital Dr. Negrín. ¿Qué tal, Belén? Hola. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero muy frecuente. Si quieres, te voy a enseñar un tráiler de una película y luego empezamos a comentarlo. ¿Te parece? Me gustaría.
Acabo de tancar un precontracte amb Berlín, però proposen un altre repertori. Dvořák. Fa anys que no toco Dvořák. 15 anys, per ser exactes. I tu com estàs? I la mama? Sin novedad en el frente. Avui em fa una mica de mal aquest braç, però no és res, ja t'he dit que no he dormit bé. Felicitats. Ha estat un bon concert. Gràcies. Rovira. Abel Costa. Aquí també li fa mal? Sí, Aquí? també. Carla! Sorpresa. Abel, avui no vull dormir sola. Júlia, estàs bé? He vingut fins aquí i no em diràs la veritat? Es tracta d'un cas molt clar de fibromiàlgia. T'omples la boca de paraules grandiloqüents i et penses que ho saps tot? Però si ni tan sols ets capaç d'enfrontar-te allò que tu vols? Suposo que ja no te'n recordes massa de la meva infància, no? Al cap i a la fi tampoc no la vas disfrutar gaire. A ta mare l'he cuidat tota la meva vida. Qui l'ha de cuidar millor que jo? Li donaràs tu el menjar a la boca? Li canviaràs els bolquers? Mira que ho intento, però no aconsegueixo entendre. Júlia, hem fet bé de suspendre. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues es una película muy esperada por los que amamos el cine y sobre todo por los enfermos de esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy y sin duda pues va a dar mucho que hablar y espero que sea muy seguida en las pantallas. En la pantalla que tenemos aquí he puesto la pantalla en negro, con fondo negro. Vamos a hablar de la fibromialgia, también conocida como la paliza invisible. ¿Pero qué es exactamente la fibromialgia, Belén? Bueno, pues la frase ya lo resume muy bien, es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolores musculares a muchos niveles y que después abordaremos este tema de forma más pausada y sin duda pues puede llegar a ser invalidante y ocasionar pues trastornos en la calidad de vida de los pacientes de forma muy llamativa. Quizás esa es una de las cosas más interesantes de esta enfermedad, ¿no? Lo que limita a la persona a seguir desarrollándose y creciendo, ¿no? en su ambiente, ¿no? Sin duda, y lo sabemos muy bien los médicos y los estudios así lo apuntan, pues sí que la calidad de vida pues, de estas personas y de otras personas con dolores crónicos y muy severos pues influye mucho en el bienestar, en la salud física y al final también en la salud mental, que me parece un aspecto muy a tener en cuenta en esta enfermedad. Como mismo pudimos ver en el tráiler de la película que acabamos de ver. Sin duda, una persona en el sumum de su carrera profesional, una músico muy considerada en su gremio y que pues, la enfermedad pues, va haciendo acto de presencia en su vida y al final pues, tiene que cambiarlo todo y que adecuarse pues, a una nueva forma de vida de la que sin duda pues, le va a pasar factura en muchos sentidos. Pero no solamente esta enfermedad se caracteriza por dolor. ¿Qué otros síntomas puede tener? Te agradezco mucho que hagas esta pregunta porque sin duda pues, lo asociamos con dolor a muchos niveles, muy invalidante, muy severo, pero produce otros trastornos y un poco ya los hemos ido apuntando en la conversación que estamos teniendo, en el sentido pues, de que los pacientes se sienten como si les hubieran dado una paliza, se sienten fatigados, se levantan muy cansados, les cuesta llevar a cabo el día a día, se sienten rígidos, que les cuesta moverse, su calidad de sueño decimos que es muy mala y todo constituye al final un círculo vicioso en el que pues, desde su estado de ánimo pues, de encontrarse ansiosos e incluso incomprendidos, porque a veces no es fácil demostrar que una persona pues, que viva y tenga estos dolores tan fuertes y tan llamativos y que cuesta tanto controlar en estos casos. De hecho, a eso vamos, es difícil demostrarla y también, por tanto, diagnosticarla
desde el punto de vista con pruebas. Para eso utilizamos por ahora la exploración física y la historia que nos va contando el paciente. Y aquí podemos verlo en las imágenes que tenemos en nuestra tele, los 18 puntos que nosotros exploramos a los pacientes para saber si tienen fibromialgia. Exacto, cuando hablamos de diagnosticar esta enfermedad, que es una paliza, que son dolores, que es tan callada y tan vivida por la persona que los presenta, pues uno de los criterios fundamentales para apoyarnos o sospechar esta enfermedad, pues son estos 18 puntos, que en inglés son los tender points y que son los que aparecen pues en la cara o en la imagen frontal de esta señora, que no es casualidad que pongamos una señora, afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres y además lo hace en distintas edades, aunque puede aparecer a partir de los 20 o 30 años, y esta sería la parte trasera de la misma paciente con esos puntos dolorosos y que aparecen en rojo y amarillo y que parecen dianas, y en cuanto tocamos esos puntos el paciente refiere un especial dolor y de forma intensa. Lo pueden vivir los pacientes de distinta manera y de distinto grado, pero sí que sabemos que son puntos estratégicos y que nos pueden orientar o sugerir que el paciente tenga esta enfermedad. Sin embargo, a día de hoy, 2015, no tenemos ninguna prueba analítica, ninguna prueba de imagen, llámese radiografías, llámese escáner, llámese resonancias, que nos puedan ayudar con certeza de que estamos ante un paciente de fibromialgia. De hecho, en medicina lo que decimos que es un diagnóstico de exclusión. Cuando hemos excluido todas las posibilidades, pues es cuando podemos decir, y no antes, que un paciente pues tiene pues esta enfermedad invisible, invalidante y muy dolorosa que es la fibromialgia. Y entonces, ¿cuándo podemos decir que un paciente no tiene fibromialgia? Complicado. Complicado porque además decimos que es una enfermedad muy poco diagnosticada, que hasta el 90% de los casos, es decir, que solo detectamos 1 de cada 10 casos, es fibromialgia, pero también estamos como médicos y como profesionales sanitarios diciendo que un paciente tiene fibromialgia cuando no hemos hecho pues todo el descarte y todos los diagnósticos pertinentes en ese paciente. Por tanto, habrá que hacer pruebas, como aparece en la película de La sonata del violonchelo. Ella empieza a tener dolores, se le empieza a caer pues cómo ella manejaba el instrumento, el violonchelo, y tiene que hacerse pruebas tipo escáner, tipo resonancias. No queremos decir que haya que recurrir a ellas en todos los casos, pero sí que a veces el diagnóstico no va a ser tan fácil y tan sencillo. Como decimos, el dolor se vive en primera persona, no todas las personas viven y refieren ni sienten el dolor de la misma manera, e incluso dentro de estos pacientes hay formas más leves y formas más severas que realmente pues hacen que la vida del paciente y que otros síntomas sean tan importantes como el dolor en estos pacientes. Y además que también se puede asociar a otras enfermedades, que no es que venga sola la enfermedad y no tenga ninguna otra cosa. Sin duda, y es por eso hablamos de que la medicina es un arte y de que hace falta que médico y paciente coincidan, hablen, se exploren estos puntos y se traten otros muchos aspectos. Muchas veces en medicina una enfermedad no viene sola y la fibromialgia no iba a ser una excepción. Se puede asociar pues con otros problemas articulares, como la artritis reumatoide, o como enfermedades más raras y de las que pues ha hecho capítulos el Dr. House, como el lupus eritematoso u otras enfermedades, y por tanto también habrá que buscarlas, no solo quedarnos con que nuestro paciente pueda tener una fibromialgia. O simplemente con artrosis. O simplemente con artrosis, efectivamente, que es una patología que afecta a las articulaciones de los huesos y que es muy frecuente y aparece pues a medida que vamos cumpliendo años, y no tantos años. En medicina, a partir de los 40 años ya empiezan o pueden empezar los dolores articulares. ¿Qué tratamiento tenemos para ella? ¿Qué tratamiento? Yo diría mejor tratamientos. Pues tenemos varios tratamientos farmacológicos, y en esto nos ha ayudado mucho el ir conociendo mejor esta enfermedad, que ha sido declarada como tal en el Catálogo Internacional de Enfermedades en el año 1990, es decir, que es una enfermedad muy nueva para los médicos como entidad, aunque ya se llevaba sospechando hace tiempo y lo revisábamos pues que desde el siglo XVIII ya se ha ido haciendo alusiones a esta enfermedad, y conociéndola más
podemos tratar mejor a los pacientes. Podemos utilizar antiinflamatorios para mejorar esos puntos dolorosos, esas algias o dolores intensos. Podemos utilizar fármacos para el dolor, que decimos los analgésicos. Podemos utilizar fármacos que incluso nos apoyan a ayudar el dolor, y en esto es importante, cuando hablamos de dolor no es algo físico, es algo que afecta también a la esfera psicológica. El impacto social que tiene estas personas les influye en su calidad de vida personal, en su trabajo, en su entorno, con lo cual hay que apuntalar muy bien este tratamiento, y los antidepresivos que a veces tienen un poquito de mala prensa, pero que también son tratamientos de segundo nivel o tratamientos que ayudan a los primeros, a los analgésicos y antiinflamatorios, a controlar el dolor. Porque además afecta, porque lo que nombrabas al principio es una enfermedad crónica que por tanto va a tener para el resto de la vida. Va a tener para el resto de la vida. Lo primero, pues generalmente produce un impacto, produce un choque en la persona que recibe el diagnóstico y que tiene que saber que es una enfermedad efectivamente crónica, que esto no es un catarro, que el dolor le va a acompañar en su vida y que tenemos que tratar de ayudarle. De hecho, cuando hablamos de antidepresivos y que decíamos que no tienen a veces muy buena prensa, pues está encaminado a subir una sustancia que produce nuestro cerebro, que es la serotonina, y que tiene también mucha relación con el dolor. En la medida que somos capaces de subir esa serotonina, puede disminuir ese límite tan bajito que tiene de dolor estos pacientes, y con lo cual sería otra opción, otra diana o posibilidad terapéutica para estos pacientes. De hecho, una de las recomendaciones más firmes que hay con respecto a la fibromialgia en el tratamiento es el ejercicio físico, una cosa en lo que ellos a veces se ven limitados, pero es que el ejercicio físico es capaz de subir los niveles de serotonina. Sin duda, y además pues va a producir estiramientos de todo el sistema, de todas las fibras musculares, que al final fibromialgia viene de dolor de las fibras musculares, del tejido muscular, conectivo, conjuntivo, como lo queramos llamar. El ejercicio va a ser clave y fundamental, y además vamos a liberar otro tipo de sustancias que nos producen bienestar, que nos producen una sensación de tranquilidad, de mayor sosiego, nos van a ayudar al descanso nocturno, y sin duda en estos pacientes el tratamiento es complejo. Vamos a tener que utilizar varios grupos de tratamientos farmacológicos, el ejercicio o actividad física, que incluye pilates, que incluye caminar, que incluye las actividades que el paciente pueda llevar a cabo y sobre todo que le gusten, para que se fidelice y las lleve a cabo, y el apoyo psicológico, que también va a ser muy importante, o incluso ponerse en contacto con otros pacientes que están en su Efectivamente, misma por ejemplo, situación. aquí tenemos la asociación Afigranca. Tenemos la asociación Afigranca, que es una de las 200 asociaciones que hay en España, es decir, es una enfermedad muy nueva en el tiempo, pero que sin duda sus repercusiones en las personas enfermas ha hecho que se asocien muy rápidamente. Afigranca surgió en el año 1996, poquitos pacientes, y sin duda lo quiero destacar, es de las enfermedades o de las patologías en las que las asociaciones han tenido más interacción con los médicos relacionados con esta enfermedad, incluso han ayudado, han propiciado, han propulsado que se lleven a cabo estudios y ensayos de investigación para conocer mucho más esta enfermedad. Además de actividades con los propios pacientes y apoyo psicológico, etc. De actividades y de dar difusión también a la población, porque pues antes de los 90 y hasta fechas relativamente recientes, pues incluso se pensaba pues que no era tanto el dolor, o que no podía tener tanta repercusión en las personas, y sin duda pues ya ha entrado con mucha fuerza incluso en las universidades, que hay cursos monográficos y específicos sobre esta enfermedad. Para terminar esta entrevista, ¿qué es lo que no debe hacer un paciente o qué es lo que debe hacer para que no le afecte? Complicado. Hablábamos de creo que la pregunta clave que todo paciente se plantea, y que no solo sirve para esta enfermedad, sino pues para otras enfermedades crónicas, que al final pues el paciente va a tener que vivir y que tener estos síntomas acompañándole a lo largo de su vida. Lo primero, pues el afrontamiento, el
el aceptar la enfermedad y después pues desde a su médico de cabecera o a su equipo de atención primaria, los especialistas, asociaciones o incluso pues hay personas que dependiendo de la intensidad de los síntomas o incluso muchas veces hay un retraso en el diagnóstico de estos pacientes y ya vienen pues muy quemados, muy agotados y a lo mejor pues uno de los primeros abordajes es el apoyo psicológico, pues aprender pues cómo volver a funcionar y a tener la mejor calidad de vida posible. Y yo creo que un aspecto importante que lo nombraste antes es que hagan aquello que les gusta, porque eso va a redundar positivamente en un círculo vicioso, pero esta vez positivo, y por tanto no tener la sensación de que siempre estás en un agujero negro. Fundamental el conseguir que el paciente se ilusione, que el paciente se enganche con aquella actividad física y por eso es tan importante el interrelacionar médico y paciente y de ver qué actividad es la que le gusta, qué actividad es la que puede llevar a cabo, la que le ocasiona mayor bienestar antes, durante y después de hacerlo, sin duda. Belén, muchísimas gracias. A ti. Te esperamos más adelante con otra película para hablar de otro tema. Vale. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy con Más Salud. Les esperamos la próxima semana y entre semana en las redes sociales. Muchas gracias una vez más.